pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. En la fe no pregunto el por qué, no hay nada que pueda pasar. Su voluntad es mi seguridad, en Él hay bienestar. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Va por doquier vigilando mi ser y conmigo está su soledad. Cuento con Él, es mi ayuda también, me da perfecta paz. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. No temeré con Cristo. Consagrarme todo entero, alma y vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Ahora sí, hermano.
Heavenly Father, we thank you this evening for allowing us to gather together here. Lord, we are thankful and we are not afraid that someone will come and break down the door and take us off and arrest us, that we have freedom to worship, to preach, to teach here in this place. And Lord, I thank you for my brother and sister who you brought to teach tonight, to share your word with us. And Lord, I pray that you would give power in the lesson as he completes the classes. Lord, that we would hear and understand not just his words, but your Holy Spirit speaking to each and every one of us, Lord. We ask, Lord, that you would make this a time when our hearts would be open to listen for what your Holy Spirit has to say, so that when we go forth from this place tonight, we will have heard from you, and you have met our needs, and Lord, we will be better equipped to serve you in our homes, in our work, in our ministries, going forward from tonight. We ask all this in the name of Jesus Christ, because we're praying it in his name, and we will give him all the honor and all the glory. Amen. Causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Cristo has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeado de pruebas sin saber qué hacer, clamando a tu nombre y tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras en silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Cristo has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Vamos a orar para comenzar este tiempo y para que Dios nos hable. Y después le voy a pedir a mis amigos que están allá arriba que pasen a la última parte, a la práctica de la consagración. Vamos a orar. Y yo quiero pedirte que ores allí en tu corazón para decirle: Dios, háblame. Dios, decime cómo puedo consagrar más mi vida a ti, para vivir mejor, para disfrutar la vida abundante, para vivir con más gozo, con más alegría y con paz en mi corazón. Decirle al Señor
ahí en tu corazón, Señor, quiero que me hables. Amado Dios, te damos muchas gracias por cada tiempo con los hermanos, gracias por esta iglesia, gracias por el pastor y por todo lo que tú nos has permitido disfrutar en estos días. Gracias, Señor, también porque aún a veces, a pesar de los inconvenientes, las situaciones con la tecnología, con el internet, Señor, tú nos has permitido disfrutar este tiempo de compañerismo, este tiempo donde hemos abierto tu palabra y tú nos has hablado especialmente a mí, Señor, recordando estas verdades que hay en tu palabra y que quieres que yo, mi esposa y cada hermano aquí pueda vivir. Gracias, Señor, también por los hermanos que nos han visitado desde lejos, por el esfuerzo. Gracias por también en estos días todos los pastores que han venido y que han abierto el tiempo y la agenda para estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este último tiempo, nos hables al corazón y podamos, Señor, salir de este lugar diciendo, Señor, quiero servirte más, quiero vivir más para ti. Señor, quiero darte lo mejor de mi vida. Como dice el himno, da lo mejor al Maestro, mi juventud, mi vigor. Quiero que cada uno de nosotros, Señor, en su corazón pueda decir eso, darle la etapa de la vida en la que estamos viviendo para que tú seas glorificado. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la práctica de la oración, de la consagración. La práctica de la consagración. Y para empezar este tiempo quiero decir, primero y principal, una frase de alguien que realmente para mí fue un ejemplo de consagración de su vida y su familia. Escribiendo James Elliot, citado por Elizabeth Elliot en el libro Portales de Esplendor, dice lo siguiente: donde quiera que estés, está allí por entero. Vive hasta la cumbre de toda situación de la cual estás convencido que es la voluntad de Dios. Y ustedes saben cómo murió James Elliot, ¿no? Y cómo después tuvo que vivir Elizabeth Elliot. Pero él dijo, no, importante, donde quiera que estés, vive por entero. Y realmente él dio enteramente su vida y fue muerto allí por los indios, pero hoy en día en ese lugar, y conozco a algunos misioneros en ese lugar, es maravilloso. Tuve el privilegio de conocer al bisnieto del indio que mató a Jim Elliot. Ahora, este hombre dio su vida por completo, por entero. Y dice, vive hasta la cumbre de toda situación, vive por encima de aquello que realmente podés ser, porque Dios no puede, sus planes son más maravillosos, aun cuando en muchos momentos pueden implicar dolor, sufrimiento. Pero cuando nosotros estamos convencidos de que algo es la voluntad de Dios, tenemos que vivir por completo y enteramente con nuestra vida entregados a eso que el Señor quiere para nosotros. Vamos a ver prácticamente ahora cuáles son los pasos para salir adelante y consagrar mi vida. ¿Cómo hacer práctica la consagración? Primero y principal, la consagración comienza siendo un compromiso con Dios de rendirle la vida. Muchas veces si hay algo que nosotros luchamos es con rendirle la vida a Dios. Y Dios es continuamente lo que va a reclamar: rendime tu vida, dame las riendas de tu vida, dame el control, dame la dirección. Y fíjense el versículo que aparece ahí, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y por eso puedo rendirle mi vida al Señor, porque Él es perfecto.
Todos sus caminos son rectitud. No se equivoca el Señor. No hay margen de error cuando en Dios, porque Dios es perfecto, sabe todas las cosas, conoce todas las cosas, y por eso es que puedo y debo entregarle, rendirle mi vida al Señor. No pelees más con el Señor. Como Pablo, cuando Saulo se encontraba ahí en el camino de Damasco, el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiéndolo a él, estaba persiguiendo a los cristianos, pero estaba persiguiendo a su pueblo, y tuvo que caer postrado y decirle: heme aquí, Señor. Y como decía el himno, eso es tiene que ser nuestra respuesta natural, de decirle al Señor: Señor, esta es mi vida, porque Él es justo y su persona es perfecta. Él no se va a equivocar con tu vida. Usted, yo, hermano, hermana, se puede equivocar si decide guiarse por su corazón, por su voluntad, pero Dios no se va a equivocar, y Dios le va a dirigir siempre y cuando usted también busque en la palabra de Dios que Dios le dirija. Nosotros leímos el otro versículo, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es lo más lógico que un creyente le rinda la vida al Señor. Recuerda que Dios es el dueño. Decide agradarle en todo y cuidar tu testimonio para glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo comienzo a avanzar en la consagración? Primero, rindiéndole mi vida al Señor. Segundo, separándome del pecado. Y aquí tengo que aprender a amar a Dios y su santidad, y tener una santidad personal. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está haciendo, siempre usa la lógica. ¿Cómo vas a morir al pecado y ahora vas a volver a vivir para él? Hermano, si hay algún pecado en su vida, córtelo de raíz. Y saben, muchas veces somos tentados cuando nosotros nos cortamos de raíz con algún pecado. Y podemos caer en una adicción a la pornografía, adicción sexual, adicción a los jueguitos, adicción al teléfono, cuando nosotros no cortamos de raíz aquello que nos roba la santidad. Si hay un creyente que tenga gozo y esté con felicidad, es aquel que decide vivir en santidad. Por eso Dios nos llama y nos dice: separate del pecado. No ames el pecado. Es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. Porque no hemos sido comprados para vivir en el pecado. Hemos sido comprados para vivir en santidad. Cualquier pecado que te ate tiene sus consecuencias. Y como dice también la palabra de Dios, tarde o temprano el pecado te alcanza. Tarde o temprano el pecado te puede cazar con sus garras y hacer que tu vida sea destruida. Por eso alejate, separate, cortá con cualquier pecado. Viví en santidad para Dios, porque así vas a poder vivir en consagración. Cualquier pecado, desde los pensamientos, emociones o actos, tengo que cortarlo de raíz y decir: Señor, quiero vivir en santidad para ti. Pero también tengo que aprender a poner nuevas metas. Yo puedo cortar con el pecado y decir no a esto, no a aquello, no a este pensamiento, no a esta acción. Pero tengo que ponerme nuevas metas. Si no cambio los malos hábitos, como dije en un momento, tengo que cambiarlos por buenos hábitos. Si yo estoy metido, por ejemplo, en la pornografía, tengo que cortar con el internet, tengo que dejar de dar pasos, estar ahí donde sé que van a haber imágenes que me van a hacer caer. Pero buscar imágenes en la palabra de Dios, la lectura, la oración, hermanos que estén consagrados, el consejo del pastor, la ayuda de otros hermanos para salir del pecado. No puedo dejar las cosas malas sin colocar cosas nuevas en mi vida. ¿Recuerdan cuando Nehemías construyó los muros ahí de Jerusalén? Sacó el escombro. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Sacar el escombro que puede dejar el pecado, cualquiera sea. Y entonces Dios puede empezar a edificar en tu vida.
pero empezar a edificar con cosas buenas. Nosotros básicamente siempre estamos influenciando a la gente a que escuche la radio, no porque queremos que nos escuche a nosotros, no porque queremos simplemente que escuche la música, sino porque escuche la palabra de Dios, porque en la medida que el creyente que guarda la palabra de Dios se libra del pecado. Pero si yo no coloco buenos hábitos en mi vida, hábitos piadosos de lectura, de oración, de servicio, no voy a dejar las cosas malas que me están afectando, o que están afectando mi vida, que están afectando mi matrimonio, que están afectando mi corazón. Cortá y sé duro con el pecado, porque así vas a poder consagrar más tu vida al Señor. Pero también es mantenerse en la verdad. No le creas las mentiras a tu vieja naturaleza o las mentiras que puede meterte Satanás. Fíjense ese versículo que está ahí mencionado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es clara la palabra de Dios. No necesitamos servir más al pecado, pero estas verdades tienen que estar en mi mente, tienen que estar guardadas en mi corazón, para que cuando llegue el momento de la tentación sepa usarlas. Es como cuando nosotros los hombres tenemos, mi yerno ahí se compró una caja de herramientas, y yo admiro que él es ordenado, ¿no? Entonces, no tiene tantas herramientas, pero ya se compró la caja, bueno, ahora tiene un poquito más, pero va ordenando las herramientas allí. Ahora, es maravilloso cuando uno va a hacer un trabajo y las herramientas están ahí. Yo tengo un bolsito, y un bolsito más baratito que eso, porque todavía mi esposa no nos hemos podido comprar la caja de herramientas, no me ha dado lugar en el presupuesto, no es así, pero no me la he comprado, ¿no? Pero en ese bolso a veces meto la mano y la he metido yo y la han metido mis hijos, y a veces no encuentro ciertas cosas y me falta esto y me voy demorando y se me van pasando las horas porque no encuentro justamente esa pieza que necesito para mover un tornillo, para mover un clavo, porque no están las herramientas colocadas en el lugar. Y realmente en la medida que yo no tengo las herramientas de la palabra de Dios en mi mente, no puedo vivir en santidad. Por eso la verdad de la palabra de Dios tiene que estar en tu mente y tiene que estar en tu corazón, para que el Espíritu Santo encuentre fácilmente las herramientas que necesita para vencer con cualquier pecado, para vencer con cualquier tentación. El mejor ejemplo es Cristo. Cristo frente a la tentación dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No es que iba a ir a buscar la Biblia, no es que iba a ir hasta la iglesia a buscar, a ver, tengo que encontrar estos versículos para vencer la tentación. Como le decía los otros días, la tentación está a la vuelta de la esquina, en el lugar que menos esperás. O sea, la tentación no va a venir a golpearte y a advertirte, vas a ser tentado. No. Necesito la verdad constante de la palabra de Dios para ser libre del pecado. No necesito servir más al pecado. Puedo tener una vida libre de cualquier pecado cuando renuevo la mente y el corazón, cuando escucho más la palabra de Dios. Si no escuchás la palabra de Dios, es muy difícil que seas libre, aún de tus malos pensamientos, el centro de control de donde descienden las emociones y también las decisiones. Pero otra cosa más, avanzamos un poquito más. Sustituyes tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Y básicamente es muy parecido, ¿no?, a mantener la verdad. Pero es muy importante cambiar la manera de pensar y limpiarla del pecado. Es como, por ejemplo, cuando uno dice, ayer hablábamos con el hermano y dijo, bueno, que había una casa que él tuvo que ir a limpiar, los dueños la habían descuidado, y dice, las malezas estaban grandísimas. El trabajo que se puede hacer, dice él, en 3 o 4 horas, tardó 3 o 4 días. A mí también me pasó. Mi hijo cortaba una parte del jardín de atrás y se olvidó, y yo le decía, Fernando, anda a cortarla, y no le iba a cortar, y empezó a llover, y llover, y llover, y llover, al punto que tuvimos que comprar una máquina más grande para cortar las malezas más grandes. En la vida cristiana es lo mismo. Si yo cada día me voy sacando con la confesión las pequeñas malezas, los pequeños malos pensamientos,
pensamientos de envidia, pensamientos de celo, pensamientos de comparación, pensamientos de ingratitud, pensamientos, no sé, cualquiera sean los malos pensamientos que tengo. Si no los voy sacando, empiezan a crecer, me invaden mi corazón y me llevan a decisiones. Muchas de las cosas o malas decisiones empiezan en los pensamientos. Por eso tengo que sustituir los malos pensamientos por los pensamientos de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Allí en Romanos 12:2 leímos recién. Especialmente no conforméis a este siglo, sino transformaos. Por eso se llama la serie así. Es una transformación constante de la mente para usarla para el Señor, de donde dependen todas las cosas. En cierta forma tengo que trabajar más con mis pensamientos, memorizar todo cuanto estoy aprendiendo acá en la conferencia, memorizar los versículos, tenerlos prácticos. Un versículo buenísimo es Filipenses 4:8. Aprender a pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que tiene virtud, todo lo que es de buen nombre. Si no pienso bien, si no pienso cristianamente, no voy a ser un buen cristiano. Y es algo que tenés que renovar continuamente, escucharla de todas las formas. Como yo le decía, a veces por las redes nosotros mandamos de todas las formas promesas inspiradoras, las palabras del Señor Jesucristo, las frases del Antiguo Testamento, la porción inspirada. Básicamente, ¿qué es? Es la palabra de Dios, de diferentes formas. Pero así como muchas veces en Facebook recibimos ataques de diferentes cosas, nosotros queremos ayudarle a los creyentes, no quiero decirle atacarles, pero sí usar la palabra de verdad para que el creyente cambie su manera de pensar. Y realmente a la medida que aprendemos a pensar todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, nuestra vida cambia también. Importante sustituir los pensamientos, pero también algo más difícil. Someter la voluntad es aprender a obedecerle a Dios. A veces podemos pensar bien, sentir bien, pero no hacer lo que nos corresponde. No hacer lo que Dios nos pide. Es como cuando yo tenía a mis hijos y les decía, ustedes saben cómo tenemos que hacer las cosas. Terminamos de comer, no puedo pedirle a mamá que ha estado 2 o 3 horas cocinando, o a veces 1 hora, 45 minutos, ha estado parada, que después ella lave los platos, limpie los pisos. No, cada uno de nosotros tenemos que ayudarle. Cuando mi esposa tuvo una operación, nos quedamos, mi hija se había casado y dijimos, uy, la otra, nos toca a nosotros los hombres. Entonces estábamos yo con mis 2 hijos, entonces le decía, bueno, un día cada uno. Lunes, Fernando, martes, Daniel, miércoles, Fernando, Daniel y Luis. Y a veces yo se reía, no, Luis el miércoles. Y empezamos de vuelta. Ahora, ¿saben? Era importante hacerlo. Y yo le decía, mamá hace todos los días esto. Y en la práctica de lavar los platos, limpiar la cocina, ordenar la ropa, algunos días yo le decía a Fernando, bueno, a él le encanta lavar la ropa y traerla secada, y lo sabe hacer muy bien. Le decía, yo te cambio, voy a hacer la ropa y yo hago los platos. Bueno, papá, iba, ¿no? Ahora, en esos momentos que empezamos a hacer el trabajo que Jenny hacía, ¿cuánto valoramos? Valoramos hacer las cosas. Ahora, que ellos lo sepan, que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Ahora ellos se fueron a la universidad y saben que cuando yo llego a su departamento, limpian todo, tienen todo ordenado y a veces hasta me cierran la puerta de la habitación porque saben que yo voy a entrar y voy a ver cómo está, si han aspirado, si tienen la ropa ordenada, si han lavado la ropa. Y muchas veces, sinceramente, con esfuerzo y sacrificio les fuimos proveyendo las cosas para que ellos las tuvieran ordenadas y limpias. Por ejemplo, compraron un lavarropa pero no tenían secarropa. Y yo dije, bueno, Jenny, mira, vamos a renovar tu secarropa y le vamos a llevar el secarropa a él. Pero a veces podemos tener todas las cosas, pero en nuestra dejadez, por no decir vagancia, no hacemos las cosas que tenemos que saber, que sabemos que tenemos que hacer. Y empezamos a demorar, y empezamos a postergar, y con Dios sucede lo mismo. Por eso es muy importante someter la voluntad de Dios y obedecerle al Señor.
Y Pablo, fíjense, usa la lógica acá y dice, Romanos 6:19, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes vos eras bueno para hacer estas cosas y te dedicabas a esto que no era bueno, como por ejemplo yo muchas veces le decía a los muchachos, la misma pasión que usás para el fútbol, usala para estudiar. La misma pasión que usás para, no sé, otras cosas que a vos te gustan, el básquet, el ping-pong, lo que sea, usala para dedicarte a las cosas del Señor. La misma pasión que usás a veces para trabajar en el campo, en cualquier lugar, usala cuando vas a la biblioteca, no te quedes dormido. Usá tu tiempo bien. Poné la pasión, poné el corazón para servir a Dios. Consagrale tu vida al Señor. Hermana, la misma pasión que usted tiene a veces para ver ciertas novelas que le roban el tiempo, use esa pasión y diga, no, lo voy a usar para leer mi Biblia. Voy a hacer un curso del internet que es gratis. Voy a escuchar una hora de radio. ¿Cuánto tiempo a veces podemos pasar? Y yo le decía a mis hijos, a veces pueden ir tal vez a ver una película, o en casa a ver una película, 2 horas, pero no son capaces de utilizar 15 minutos para abrir tu corazón al Señor. Somete tu voluntad, sé esclavo del Señor, no de tus pasiones y tus deseos. Es muy importante obedecerle al Señor, pero también mantenerse viviendo por fe, no por los deseos del corazón. Hacer morir la carne. Y Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ojo, hay muchos creyentes que se quedan muertos al pecado, pero no viven para Dios. Y lo que Dios quiere es un sacrificio vivo. Creyentes que viven con tanta pasión. Es decir, a veces podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, a mí me encanta ir a pescar, pero también me encanta pescar personas. ¿Por qué? Porque realmente hay mucho más gozo en pescar a una persona para Cristo. Y yo sé que Mario también. Ahora, usá tus pasiones para servir al Señor. Usá aquello que te gusta y buscá el gusto a las cosas del Señor también. Porque realmente tienen mucho más gusto las cosas que hacemos para Dios. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, hablando de que tenemos que vivir por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, vivamos por fe, no le demos lugar a la carne, no le demos lugar al diablo. Considérate muerto para el Señor y deja que Dios gobierne tu vida y tu corazón, porque así vas a disfrutar la vida abundante. También volvé lo antes posible a congregar. A veces es parte de la consagración, hacer lo que Dios nos pide. Hebreos 10:25, ustedes saben, ahí dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos. Y era que muchos judíos se habían convertido y habían dejado, por volver a las cosas del pasado, habían dejado de juntarse, de congregarse con los hermanos. Y acá hay muchos jóvenes que a veces están solos. Si no venís a la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a suplir tus necesidades de soledad, de amistad, de compañerismo, si no es con los hermanos en la fe? Esta es tu familia en la fe. Y si vos estás solo en este país, sos el que más la necesitas. No solamente la palabra de Dios, sino la familia y el pueblo de Dios. Vení, congregate, abrí tu corazón, buscá la compañía. Es mejor la compañía de los santos que la compañía de los inconversos, porque te van a llevar a cosas malas. Tené cuidado, apartate. Predicales el Evangelio, pero no vivas igual que ellos. Ahora, qué importante es rendirle la vida al Señor y estar consagrados al Señor. Porque si no, realmente no vamos a disfrutar la vida plena. Y voy a terminar con esto. Y realmente, si queremos vivir por entero, y como decía ahí Elizabeth Elliot, hablando de Jim Elliot, tenemos que
vivir por encima de las cosas de este mundo y vivirnos enfocados para el Señor. Es muy difícil. Si yo no estoy enfocado en vivir para el Señor, es muy difícil estar consagrado para el Señor. A veces, cuando nosotros nos hemos alejado del Señor, o cuando entran personas que se han alejado del Señor, lo primero que le digo es: enfócate en el Señor y cambia tu propósito, tu plan y tus pensamientos. Hacé de Cristo tu propósito de vida. Hacé de la palabra de Dios los planes de tu vida. Y realmente hacé de la persona del Señor la prioridad de tu vida. Y les leo una historia y con esto termino. Y piensen cuando lean esta historia en una cruz como esa. Dice lo siguiente esta historia: es difícil vivir una vida enfocada, porque muchas veces una vida enfocada puede ir en diferentes direcciones. Alguien o algo reclama siempre nuestra atención. Una distracción atrae nuestros ojos y sin darnos cuenta nos hemos salido de la carretera y nos dirigimos en otro desvío. Un pastor de jóvenes de Chicago se le ocurrió una idea ingeniosa para mantener a su grupo en el sendero. Preocupado de que las cálidas playas de Florida eran el sitio para su próximo viaje de evangelización, los jóvenes se podían distraer de su propósito. Entonces hizo una cruz, como esta cruz, con 2 pedazos de madera. Justo antes de que subieran al autobús, se la mostró al grupo y les dijo lo siguiente: quiero que todos recuerden el propósito total del viaje que vamos a hacer. El propósito es glorificar el nombre de Jesús, levantar la cruz, proclamar el mensaje de la cruz, hacer énfasis en la cruz de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a llevar esta cruz donde quiera que vayamos. Los adolescentes se miraron unos a otros, algo inseguros del plan, pero convinieron en hacerlo y comenzaron a arrastrar la cruz al autobús. Todo el camino hasta Florida, la cruz iba rebotando en el pasillo de un lado para el otro. Entró con ellos a los restaurantes, se quedó por la noche donde ellos se quedaban, estuvo con ellos en la arena mientras ellos ministraban. Al principio, arrastrar la cruz abochornaba a los muchachos, pero más tarde se convirtió en un punto de identificación. Esa cruz era un recordatorio constante, un recordatorio silencioso de quiénes eran y por qué habían venido. A la larga consideraron un honor y un privilegio llevarla a todas partes. La noche antes de regresar del viaje, el pastor de jóvenes les entregó a cada uno 2 clavos y les dijo que si querían consagrar su vida a la cruz, que si querían consagrar su vida a Cristo, los clavos representaban su vida. Dice, y cada persona, cada adolescente, tenía que ir y clavar un clavo en la cruz y quedarse con otro. Cada joven comenzó a ir a clavar el clavo y quedarse con el otro. Como 15 años más tarde, uno de esos jóvenes, ahora corredor de acciones en bursátiles, llamó al pastor de jóvenes y le dijo, todavía guardo ese clavo en mi escritorio. Y siempre que pierdo el sentido de mi vida, siempre que pierdo el enfoque de mi vida, miro al clavo y recuerdo la cruz en la playa de Florida. Eso le hace recordar lo que es en esencia la vida y la consagración de Jesús. La consagración de Jesús. Ahora, yo no sé cómo ha sido tu vida o cuál es tu vida, pero Dios nos lleva a nosotros, así como a esos jóvenes, a consagrar nuestra vida. Nosotros no tenemos los clavos en este día, pero cada uno de nosotros tenemos una vida, un corazón, planes, proyectos, propósitos, que podemos venir hoy aquí al altar y decirle, Señor, acá está mi vida. Tal vez no sabes qué va a ser de tu vida en el futuro, pero en el presente, hoy, en este domingo, podés decirle al Señor, Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Y clavar un clavo en la cruz y decir, yo quiero identificarme con Cristo, como decía Pablo.
con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Y sabes, si hay algo que nos cuesta a los creyentes muchas veces hacer morir el yo para que Cristo empiece a vivir. Muchas veces a los creyentes nos cuesta hacer lo que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Ahora, ¿cuándo comienza eso? Cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor. Y no yo, Dios te llama a entregarle toda tu vida, todo tu ser, y ponerlo a sus pies, a elegir la buena parte, que es decirle: Señor, yo quiero dedicarme a ti, consagrarme a ti, consagrarme en la comunión y decir: Señor, quiero vivir para ti, consagrarme al crecimiento: Señor, quiero crecer en ti, quiero desarrollarme en ti, pero también tener una vida de compromiso con el Señor, con la iglesia, con sus cosas, con su reino. Tener un compromiso de decir: Señor, quiero ganar otras personas para Cristo. No quiero ser egoísta, no me quiero quedar con este mensaje solamente para mí. Quiero ser Cristo en la escuela, en el trabajo, en el negocio, donde esté. Quiero ser uno que ha entregado su vida y que vive a Cristo diariamente. Vamos a entonar ese himno y vamos a apagar ya el PowerPoint para que usted no se desenfoque, no se distraiga, para que pueda en este día tomar una decisión. Dios te trajo aquí, Dios te ha permitido, en su gracia a mí me ha permitido predicar, pero a vos te toca escuchar. Ahora, la decisión es tuya, no importa qué edad tengas. Yo un día tuve que tomar, me acuerdo perfectamente, en enero de 1983, escuché un mensaje, Dios me llamó y dije: Señor, aquí estoy. No tenía un clavo, en ese momento tenía un palito, era una gran fogata, y dije: simbólicamente, Señor, en este palito te entrego mi vida, te entrego mi futuro, te entrego mis planes, te entrego mis proyectos. Señor, úsame como vos quieras. Y realmente, por la gracia de Dios, el Señor fue cumpliendo sus planes en mi vida. Ahora, Dios te llama, Dios te invita. Tu vida le pertenece al Señor. No se la niegues. Toma un paso de fe y decirle: Señor, te entrego mi vida. Quiero consagrarla a ti. No quiero ser más un creyente que vive con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Quiero vivir para ti. Quiero que me uses. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu sierva. Quiero amarte con todo mi corazón.